Por favor, muchas gracias. Gracias por colaborar, ¿no? Los que están conmigo saben que trabajamos en el Hospital de Neoplásicas, ¿no? La siguiente, por favor. La clase de ahora es enfermedad por reflujo. Su nombre lo dice. Enfermedad por reflujo es una patología, que es diferente al reflujo gastroesofágico. Entonces, la enfermedad es un trastorno crónico que implica que lo que está en el estómago o en el duodeno fluye de manera patológica al esófago y causa daño. La siguiente. ¿Recuerdan la anatomía del esófago, el esfínter esofágico superior, el inferior, y más o menos esta es la distancia, dividida en 3/3 del esófago? La siguiente. El esófago normal se ve de esta manera. Los que ya van rotando por los diferentes servicios y tienen oportunidad de ver endoscopía, se ve como una especie de fondo de ojo el esófago en circunstancias normales. Y el esófago distal se ve de esta manera, ¿no es cierto? En forma de empalizada. La siguiente. Entonces, el reflujo gastroesofágico es un flujo retrógrado de contenido gástrico hacia el esófago. Eso es algo habitual que tenemos todos en varias oportunidades a lo largo del día. Pero la enfermedad por reflujo es la disminución de la calidad de vida debido a los síntomas de un reflujo patológico. O sea, una cosa es el reflujo esofágico y otra es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La siguiente. Entonces, la esofagitis por reflujo es cuando hay un daño consecuencia de la inflamación. Pero también hay enfermedad por reflujo con endoscopía completamente normal. En esos casos entran ya otros exámenes tipo manometría, pH-metría. Por si acaso, no siempre el reflujo patológico causa erosiones o úlceras en el esófago. Puede haber un reflujo patológico y, sin embargo, ustedes hacen la endoscopía y en la endoscopía todo luce normal. Ya avanzaste a la siguiente diapositiva, gracias. Cuando te diga avanza, si no, tu dedico lo narramos. Entonces, en la fisiología hay una consecuencia del resultado respecto al equilibrio. Entonces, el reflujo gastroesofágico es un proceso normal que ustedes les hacen por fisiología, dura menos de 5 minutos, no tiene mayores complicaciones. Generalmente es postprandial. La siguiente. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad del reflujo, esta es la característica. Más es en países occidentales, más es en personas obesas, más es en personas mayores de 50 años. Esa es una de las características de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Por eso es que tanto se hace cirugía antirreflujo en países occidentales, al lado de la cirugía laparoscópica por cálculos de vesícula, es una de las cirugías más frecuentes. La siguiente. Sabemos que hay una barrera antirreflujo, la aclaración, la resistencia y factores agresivos que también los conocemos, el ácido, las sales biliares y el retardo del vaciamiento gástrico. Siempre es un balance. La siguiente. Hay una sonrisa. Barrera anatómica. A mí allá era allá. Barrera anatómica. Tenemos, ustedes son más tranquilos, he visto otros salones que venían, no recuerdo, era un año y medio que me tocó un salón espectacular. Acá al centro había como 15 cámaras y el resto está en un ron que es espantoso. Pero no, interesante, pones tu cámara y acá por lo menos están despiertos, no tienen mayormente cámara, está bien. Además yo siempre les dejo las clases, ¿no? Y también al final discutimos las preguntas, ¿no? Porque las preguntas de lo que se trata es de que ustedes afiancen la enseñanza, no se trata de ponerles un cabe y jalar, ¿no? No tiene sentido. Bueno, pero cada profesor tiene pues su espíritu, ¿no? Barrera anatómica, ya saben, el esfínter esofágico inferior, el diafragma, que es este de aquí, que ayuda también a encerrar esto y evitar el reflujo de aquí del estómago al esófago, el ligamento y el ángulo de His. La siguiente.
aclaramiento del esófago consiste en la capacidad del esófago para vaciar lo que está metido del estómago, ¿correcto? Este aclaramiento participan tres factores: la gravedad, la saliva y los movimientos peristálticos del esófago. La siguiente. Esto también lo saben por fisiología: la defensa preepitelial, con la presencia del moco, bicarbonato, la defensa epitelial y finalmente la defensa postepitelial, que tiene que ver mucho con el transporte sanguíneo. La siguiente. Entonces, la fisiopatología para que uno tenga una enfermedad de reflujo gastroesofágico, como suele suceder siempre en medicina, es multifactorial, es decir, incompetencia del esfínter esofágico inferior, reducción del aclaramiento, hipotonía del esfínter esofágico, aumento de la presión intraabdominal en los gorditos, hernia hiatal, disminución del vaciamiento gástrico, aumento del volumen y fármacos y alimentos que modifican la función del esfínter esofágico inferior. Como ustedes verán, son una serie de razones que en algunas personas se juntan y entonces viene la patología. La siguiente. Ciertamente, la extensión y severidad de la injuria depende de la frecuencia y duración, del volumen y la potencia y de la capacidad del esófago para limpiar lo que tiene dentro, ¿correcto? Siguiente. Estas diapositivas, como ustedes verán, son muy didácticas. ¿Saben por qué? Porque deben tener pocas palabras y conceptos muy definidos. Cuando ustedes vean diapositivas así engorrosas con 500 palabras, entonces uno tiene que individualizar qué es lo más importante de tantas palabras. Eso es importante cuando ustedes hagan una exposición. Tiene que ser didáctica, simple y con pocas palabras de preferencia. Si ustedes tienen la necesidad de poner un cuadro muy grande, ahí resalten 2 o 3 ideas. Y entonces la gente que está allí les va a captar mejor a ustedes, ¿correcto? Porque aunque no lo crean, tarde o temprano van a ser viejos. Y después van a tener que enseñar. Y cuando enseñen, van a tener que tener la didáctica y la capacidad de enseñar. El médico enseña al médico joven. Es ley de la vida. El reflujo patológico es pues cuando vence la disfunción del esfínter esofágico inferior, hay hipotonía, vienen los factores agresivos, ¿no es cierto? Muy bien, la siguiente. Ya hemos visto la barrera antirreflujo. La siguiente. ¿Qué pasa cuando hay una hernia? Hay una puerta abierta de parte del estómago que se ha herniado a través del diafragma al esófago, es decir, al tórax, ¿no es cierto? Y entonces el ácido fluye libremente. ¿Cuál es la solución definitiva a una hernia? Sin duda alguna, quirúrgica. No hay otra manera. Ahora, claro, si yo tengo una hernia en un muchacho de 30, 40 o a una persona de 50, yo le digo, opérate inmediatamente. Pero si la hernia la tengo en una persona de 70, 80 años, diabética, hipertensa, ya tuvo un derrame, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Toma omeprazol 20 veces al día y duerme sentada, porque el riesgo quirúrgico pues se incrementa, ¿no? Entonces hay que sopesar. Siguiente. Avancemos. Sigue la siguiente. Pepsina, sigue. Presión intraabdominal, sigue. Distensión, sigue. ¿Notan ese conjunto de fuerzas a favor y en contra para que se produzca el reflujo? El siguiente. Aquí queremos rescatar 2 ítems. Por ejemplo, aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, la metoclopramida o la domperidona. Disminuye el diazepam, por ejemplo, o los barbitúricos. Disminuye la presión, grasa, chocolate, alcohol. Por eso a los pacientes que son grandes reflujadores les dicen: duerme temprano, evite chocolate, evita la menta, ¿no es cierto? Muy bien, la siguiente. En la clínica, el síntoma típico, clásico, característico del reflujo es la pirosis, ¿correcto? Ese es el clásico, digamos. Regurgitación, disfagia. Atípicos, porque están un poco lejos del esófago, la odinofagia, el hipo, etc. Siguiente.
¿Por qué traemos este concepto de dispepsia? ¿Qué hace la dispepsia al lado del reflujo? Si sabemos que la dispepsia tiene que ver con pesadez, saciedad, ardor, dolor abdominal, doctor, estamos teniendo una clase de reflujo, se ha pajareado. Pasa a la siguiente. La vida no viene así tan bonita, la vida no es blanco y negro, ¿no es cierto? Siempre hay una combinación de, fíjense ustedes, la dispepsia funcional, que es la que acabamos de ver, epigastralgia, llenura, síndrome de intestino irritable, enfermedad del reflujo gastroesofágico, se entrecruzan. El paciente puede venir con un poco de estreñimiento, un poco de dolor, un poco de acidez y reflujo. ¿Notan, no? O sea, no es perfecta la patología. Hay un grado de entrecruce. ¿De acuerdo? Cuando vengan sus pacientes, entonces ustedes van a hacer un plan de trabajo en función a la mayor sintomatología y a las prioridades del paciente, ¿no? Siguiente. Esta es una gráfica muy bonita, donde se ve que acá hay las terminaciones nerviosas, hay las junturas intercelulares, ¿no es cierto? Y de esta manera está el ácido, la pepsina y el bicarbonato. ¿Qué pasa cuando hay daño? La siguiente. Mira cómo se abre todo esto. Exacto. Se abre, se daña, se lacera. Viene el dolor, la orinofagia, ¿no es cierto? La disfagia y además viene el daño celular, ¿correcto? La siguiente. Lo que nosotros vemos y los pacientes que van al especialista son una pequeña porción. La mayor parte de pacientes van al médico familiar. La siguiente. Y nosotros tenemos muchas interconsultas de los neumólogos y de los otorrinolaringólogos. ¿Por qué? Porque muchos de los casos de ronquera, gingivitis, laringoespasmo tienen que ver con reflujo, con manifestaciones extraesofágicas. En algunos pacientes, niños sobre todo, tos crónica, asma, bronquitis, disfonía, disfagia intermitente. Yo ahorita tengo una famosa doctora, no voy a decir su nombre, el apellido no, pero el nombre sí, Frida, muy amiga mía, cantora, excelente cirujana, doctora en medicina, media chata, pero brillante como médica, mejor amiga, y está con problemas, ya no puede cantar en el coro, porque ya el reflujo le ha fregado tanto la vida que ya le ha empezado a dañar las cuerdas vocales, ¿no? Y no tolera los inhibidores de bomba, o sea, es un tema. Ni encima mi marido es médico, o sea que cacerrero, cuchillo y palo, ¿no? Bueno, la siguiente. ¿Saben qué significa cacerrero, cuchillo y palo, no? Nunca trates a tus hijos porque no los vas a reventar, llévalos al pediatra. Bueno, diagnóstico. Clínica, endoscopía, radiología, histología, manometría y pHmetría. Revisemos uno por uno, ¿de acuerdo? La siguiente. La clínica, una buena endoscopía, buena técnica, pero poca especificidad. Ya les he dicho, hay pacientes que tienen reflujo y tienen esofagitis, pero hay un buen grupo de pacientes que tienen reflujo y no tienen esofagitis. Entonces, hay una clasificación de esofagitis que es cuando hay daño, la siguiente. ¿Qué significa que haya daño? Que de tanto presentarse el ácido en el esófago empieza a erosionarse. Este es Los Ángeles grado A. La siguiente. Se sigue erosionando acá y entonces se van haciendo erosiones más grandes. Los Ángeles B. La siguiente. Se sigue erosionando y empiezan a haber llagas, úlceras acá. Los Ángeles C. La siguiente. Se sigue erosionando con el reflujo y acá se cierra. Y hay estenosis y ya el paciente prácticamente no come bien y ya tiene una vida de muy mala calidad. Entonces el reflujo siempre hay que hacerle caso y hay que tratarlo. La siguiente. Es bien importante el esofagograma al lado de la endoscopía. Por ejemplo, ustedes ven aquí, miren, este es el esofagograma y acá como se ve con toda claridad un divertículo. Muy bien. La siguiente. La hernia hiatal, esta es la hernia paraesofágica y esta es la hernia por deslizamiento, es decir, acá está el diafragma y aquí se pasa parte del estómago al esófago. Entonces ya se imaginan la vida de esa persona, está hecha cuadritos, ¿no? La siguiente. La manometría permite
estudiar, como su nombre lo dice, la presión y relajación del esfínter esofágico inferior. Y el pH ambulatorio valora la capacidad del esófago para eliminar el ácido. ¿Qué significa? Que usted va a la consulta, el especialista le coloca una sonda por la nariz, se la deja en el esófago con un transductor, usted se va 24 horas a su casa, al día siguiente regresa, le sacan la sonda y el especialista ve esa sonda en la computadora con un software y chequea. Y mide en 24 horas que tu pH es mayor o menor a, y eso te ayuda en la toma de decisiones, si es un manejo médico o es un manejo quirúrgico. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la utilidad, como han visto hace un momento, de la clínica, de la endoscopía, de la radiografía, ahora de la manometría y de la pH-metría. La siguiente. En el tratamiento, si estamos viendo que por factores epidemiológicos son cincuentones, occidentales y obesos, entonces pues tendrá que haber una baja de peso, ejercicio, manejo del sobrepeso, posición antirreflujo, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. La siguiente. La dieta, evitar pues grasas, café, cítricos, cigarrillo y alcohol, lo que no toma ningún estudiante de medicina, ¿no es cierto? No acostarse hasta después de 2 o 3 horas luego de la última comida, evitar el sobrepeso, evitar el estreñimiento y posición antirreflujo. En la posición antirreflujo ahí tengo una pequeña anécdota, lo más interesante. Bien subrayado. Entonces, resulta que yo trabajo en el hospital de neoplásicas 26 años, ¿no es cierto? Siempre primeros puestos, ya, aburrido. Pero bueno, no es que es así, pues, ¿no? Resulta que de tanto trabajar con gente pobre, que ustedes han visto que en el INEMBA, pues el 75% son pacientes cis, y ahora que ya no hay clínica, ya el 90% son pacientes pues, pobres que hablan quechua y pobres, han visto los que están conmigo, ¿no? Gente humilde. Se escapa uno que otro de Surco y San Borja, que son piratas, pero el resto es gente pobre, ¿no? Entonces, de tanto tener pacientes así, yo siempre les decía, mire usted, le decía, usted tiene un reflujo, tiene una hernia, ya está bien vieja, ¿sabe qué? No, eleve la pata de la cabecera de su cama con un par de ladrillos, ¿no? Si es de aquí para conciliar, ¿no? Unos 15, 20 centímetros, ¿no? Allá, pues, entonces, y los mejoraba, ya que por gravedad en la noche cae el ácido. Un día estoy en la clínica Ricardo Palma, donde también trabajé unos buenos años, y resulta que estaba pues con una señora, ¿no? Dueña de un museo, que no quiero decir cómo apellida, creo que es Larton, pero bueno, la cosa es que... Y yo seguí pues con mi rutina, ¿no es cierto? Claro, tú tienes que cambiar tu chip cuando vas a la clínica Ricardo Palma y atiendes pues a la oligarquía, ¿no es cierto? Entonces, aunque la mayoría son como nosotros, ¿no? Pero no, bueno, de vez en cuando cae un despistado. La cosa es que hablo con la señora y tenía pues lo mismo que la otra vieja, pero solo que era con plata, ¿no? Entonces le digo, mire señora, le digo, a la señora con tanto dinero, ¿no? Le digo, ¿sabe qué? Le digo, coloque usted en las patas de la mesa de su, ¿no? De su cama, todos ladrillos, ¿no? Que le lee. Y la otra dijo, doctor, me dijo, ¿qué me está hablando? Y le digo, ¿por qué? Mi cama es Luis XVI, doctor, importada de París, ¿cómo lo va a poner dos ladrillos? Le dije, señora, disculpe, le dije, no, sabe que va a tener que llamar usted a un especialista, etcétera, y que le haga algo, unas patas de, no sé, pues, de oro, de algo, ¿no? Disculpe. Ya, doctor, le entendí el mensaje, pero imagínese mi cama, ¿no? Ya quedé curado, dije, no, ya nunca más pongo el ejemplo, hasta que me tocó un médico. Entonces, pues, le conté al doctor, ya viejo, veterano y mañosón, le digo, mañosón en el buen sentido, no de mujeres, sino de mosca, pues, que está detrás tuyo, ¿no? Entonces, le digo, oiga, doctor, no quiero decir su apellido, el doctor Vigil. La cosa es que Carlitos Vigil, en su momento el primer cirujano de mama de todo el Perú, ¿no? Entonces me decía, ¿y ahora qué hago? Me dice, doctor Barrera, estoy con el reflujo. Mire, le digo, te voy a contar la anécdota. A una persona pobre yo le dije, toca ladrillos. Y una persona rica tuvo que contratar un diseñador, en fin, un arquitecto, y le puso para su uso, ¿no?
Pero a usted, doctor, ¿qué le digo? Ah, mi hijo, fácil. Así como lo soluciona. Claro, mis libros de anatomía, ahí los pongo. ¿No? Así que, claro, tenían que tener una utilidad, ¿no? Así que ahí los puse. Bueno, termina la anécdota y sigamos por acá. Entonces, ¿a dónde voy? No se van a olvidar de la anécdota de la posición antirreflujo en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche 15 o 20 centímetros hacen la diferencia, ¿de acuerdo? Porque por gravedad el paciente se siente. Siguiente. No tanto, eso ya son como 90 centímetros, ¿no? Pero la siguiente. Y también no lleguen a ese punto, ¿no? Es lo que les estoy diciendo, ¿no? El paciente está que se muere de su reflujo, pero como no le encontró nada, le dice está regio y el otro está que se muere, ¿me entienden? Okay. La siguiente. En el tratamiento médico, inhibidores de la bomba es el medicamento de elección. Generalmente 6 a 8 semanas para empezar, mañana y noche. La siguiente. La siguiente. Y esta diapositiva es muy linda porque cuando ustedes utilizan ranitidina, deben saber siempre que la ranitidina actúa entre un 30 a 40% en la producción final de la bomba de ácido. Entonces es una ventaja para muchos pacientes, sobre todo gastríticos, o que ustedes pueden manejar el reflujo, pero con una dosis suave que es ranitidina. Porque cuando ustedes dan un inhibidor de la bomba de protones, que es este y que actúa en este lugar, inhiben prácticamente el 80, 85, 90, 95% de ácido. Entonces, generalmente uno lo necesita el ácido, ¿correcto? Entonces, siempre hay que poner en una balanza qué medicamento dan, qué efectos colaterales tienen y por cuánto tiempo lo van a dar, ¿de acuerdo? Esa es responsabilidad nuestra. ¿Qué damos? ¿Qué efectos colaterales va a tener y cuánto tiempo lo vamos a dar? Y si el paciente recibe otros medicamentos, ustedes tienen que saber de qué interacción medicamentosa. Entonces también tienen que estar ustedes atentos al respecto. ¿De acuerdo? La siguiente. Acá está demostrado, cuando es una enfermedad por reflujo patológica, la mayor parte del día el pH está por encima de. La siguiente. Igual acá. Esto es lo que protege generalmente los inhibidores de bomba de protones. El esomeprazol protege un poco más que el omeprazol. La siguiente. Ahora, ¿qué complicaciones tiene la enfermedad del reflujo? Hemos visto que hay manifestaciones extra esofágicas, pero hay algunas en esófago. La siguiente. El reflujo causa la esofagitis, puede haber una injuria, el reflujo puede llevar a la metaplasia intestinal. La siguiente. Entonces, eso se ha llamado esófago de Barrett. R-T. La siguiente. Ustedes en medicina siempre tienen que escribir los nombres propios de manera correcta. Tienen que tener una buena caligrafía y una buena ortografía. El Barrett es el epónimo aplicado al epitelio columnar que recubre el esófago que ha sido cicatrizado luego de las esofagitis erosiva. ¿Cuál es el problema del Barrett? Que puede llevar en algunas personas a la displasia y a cáncer. La siguiente. Les presento a Norman Barrett. Él es un cirujano que en la década del 50 hizo una primera publicación porque le llamó la atención que el esfínter esofágico inferior estuviese recubierto por un epitelio columnar. Es decir, como ustedes están viendo, el reflujo puede dar erosiones y en algunos pacientes esas erosiones cuando cicatrizan tienen dos caminos. O cicatrizan nuevamente como epitelio de esófago o cicatrizan como epitelio columnar. Y cuando cicatrizan como epitelio columnar se llaman esófago de Barrett. Es un epónimo. Epónimo significa que se le da el nombre y el apellido a la patología en honor al que hizo la investigación. ¿Hay algún Rodríguez acá? De repente hay un epónimo Rodríguez en el futuro. No pierda usted la fe. La siguiente. Esto es lo mismo del esófago de Barrett. La siguiente. Lo mismo, la siguiente.
Y acá en el Barre, este es el esófago de Barre, que ha sido recubierto el esófago distal por esta metaplasia, la presencia del cáncer. O sea, hay un grupo pequeñito de pacientes con Barre que lamentablemente pueden hacer cáncer. ¿De acuerdo? La siguiente. Y este es el caminito que les hemos comentado. La siguiente. Entonces, así como en el estómago tenemos que hay el Helicobacter pylori y la gastritis puede llevar a la metaplasia, la displasia y el cáncer, en el esófago el reflujo puede llegar a la esofagitis, metaplasia intestinal, displasia y adenocarcinoma. Son caminos parecidos. ¿Ya? Siguiente. Esto es un estudio que se hizo a nivel nacional, donde se vio que a mayor cantidad de reflujo, mayor posibilidad de complicaciones y presencia de adenocarcinoma. La siguiente. Entonces, ¿hay el tratamiento quirúrgico del reflujo? Sí, fundoplicatura de Nissen. ¿Cómo les explico a mis pacientes, doctor? Me van a operar del reflujo, pero eso es peligroso, etcétera. Bueno, todo procedimiento médico no está exento de eso. Partan ustedes siempre del IVA. O sea, a su paciente, patada en el cuello. No existe procedimiento médico exento de riesgo. Nunca se les ocurre decirle a sus pacientes, no te preocupes, Cholito, no va a pasar nada, esto, no. Siempre pongan primero complicación A, B, C, D y F, siempre. Y después empiecen a conversar sobre el tema de la patología. Acuérdense de ese buen consejo. Entonces, la fundoplicatura de Nissen, cuando yo les explico a mis pacientes, ¿qué les digo? A usted le van a hacer un pequeño agujerito acá, es la laparoscopía, y su hernia es como este cuello que está suelto. El cirujano lo que va a hacer es subir, y lo va a acomodar así, es la fundoplicatura de Nissen. Le hacen una vueltita con el fondo y lo apretan un poquito, y se acabó. ¿Entienden? Entonces es una cirugía en manos expertas, buena, positiva, y que a muchos pacientes los ayuda. ¿De acuerdo? No a todos, a la mayoría. Siguiente. Empezamos con las preguntas. A ver, vamos a ir uno por uno, ¿de acuerdo? Empezamos por... Gracias por mirarme, por ti, vamos. ¿Siempre es patológico el retorno del contenido gástrico al esófago? ¿Siempre es patológico el contenido gástrico al esófago? No, ¿no es cierto? Entonces, falso. Entonces ya nos encontramos con, eliminamos B, ya. El resto siguen siendo cierto, ¿no es cierto? Ya. ¿El sobrepeso es un factor limitante del reflujo o es un factor que condiciona el reflujo? Condiciona. Entonces, falso. Dos falsos. Entonces, a ver. Dos falsos. Tres fuera. Me quedo con esos dos. Ya. ¿No es cierto? Ya me quedo con dos nada más. ¿Ah? Mira, no he terminado todavía la 5. Vamos a la tercera. ¿La producción normal de saliva previene el reflujo? Sí, verdadero. Ajá. Veamos entre estos dos, verdadero, siguen los dos. ¿Ya? La siguiente, ¿la sensación de vinagrera es una señal de posible reflujo? Verdadero. A ver, verdadero. ¡Tatán! La última es la que manda. ¿El esfínter esofágico inferior funcionante ayuda a evitar el reflujo? Verdadero. Muy bien, de repente se las pongo y ya. Pero si dudan en el examen, ahí los aborto, ¿no? Porque si está acá, la estamos deduciendo y encima en el examen, ¿qué dijo? No, lean bien, si se dan cuenta, en la clase está toda la pregunta, ¿de acuerdo? Simplemente estás razonando positivamente o negativamente. La siguiente. A ver. Empezaremos al fondo que están vacilando, ¿no? Ya, a ver, vamos para el fondo. Y ya, como ustedes responden. ¿El vaciamiento gástrico lento predispone al reflujo? ¿El vaciamiento gástrico lento predispone al reflujo? Sí, es correcto. ¿No es cierto? Ya, o sea, la 1 es verdadera.
salpica, ya. Si la 1 es verdadera, esa sería la respuesta. ¿No? Claro, o sea, ya está, se acabó, porque después no veo otra que amárrate el dedo. Ah, se pasa solita, sí, yo también a esa edad tenía que se me dio, ya. O sea, seguir el dedo, pues eso, ¿no? El vaciamiento gástrico lento predispone al reflujo, entonces el doctor dice, sí, pues, si se demora el estómago en vaciarse, lógicamente voy a tener más tiempo para el reflujo. Entonces esa es verdadera, ¿no es cierto? Oh, pero analicemos las 5, ¿les parece? La bilis en el estómago neutraliza el ácido y previene el reflujo. Falso, totalmente falso, ¿no es cierto? La mucosa esofágica tiene una acción protectora por la barrera de moco que produce. Repito, la mucosa esofágica tiene una acción protectora por la barrera de moco que produce. Claro, hemos visto, ¿se acuerdan los tres factores y que tienen una barrera de moco que protege? Es verdadera, pues. Entonces, si tienes 1 y 3 que son verdaderas, 1 y 4 son verdaderas. Sigamos. ¿El pH del esófago mayor de 4 durante los 24 días evita el reflujo? También es verdadera. Y la quinta, ¿la velocidad de crecimiento del contenido esofágico es intrascendente en la prevención? Falsa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las falsas y verdaderas? Entonces tenemos que escoger. 2 y 5 son falsas. ¿Qué tal? Pero que no sea sapo, borra, porque después, como los van a tener ustedes, aunque ya las grabaste, ¿no? Ya, caballero, ya estamos muertos. Así es. ¿Ya? ¿Qué factor de los abajo mencionados favorece el reflujo gastroesofágico anormal? Producción de saliva, peristaltismo esofágico, perímetro abdominal aumentado. Ese es. Presión intratorácica negativa es normal. Presencia del esfínter esofágico inferior, normal. Entonces, los factores que favorece el reflujo gastroesofágico anormal es la obesidad. Muy bien, la siguiente. Mujer de 26 años, así les gusta preguntarles a ustedes, ¿no? Mujer de 26 años, natural de Tayacá, vino a Lima hace 8 meses, trabaja como empleada doméstica, desde hace 3 meses síntomas de acidez y vinagreras. ¿Qué otros síntomas nos hacen pensar que tiene enfermedad por reflujo? Meteorismo, pirosis, distensión, diarrea y cólicos. Pirosis. Siguiente. Muy bien, jóvenes. Nos vemos mañana. ¿Ya?